Hola, buenas. Soy Javier Contreras García, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, en España, y voy a compartir con vosotros nuestra segunda aportación a este CIE 2024, que se llama Los cuentos como método de enseñanza en el primer ciclo de educación primaria. Esta aportación está realizada en compañía de mi compañero, el profesor doctor Antonio Luis Bonilla Martos, también del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Bueno, queremos igual que antes hemos trabajado, si lo habéis visto, una propuesta en la que hemos utilizado el itinerario didáctico, ahí decíamos que en nuestro departamento buscamos alejarnos o complementar la enseñanza teórica con lo que sería metodología de carácter más activo y más participativo por parte del alumnado, ¿no? Entonces, una línea que llevamos tiempo trabajando, sobre todo en el área de educación infantil, pero también se puede trasladar a este área de educación primaria, sería la utilización de cuentos con carácter didáctico, ¿no? El cuento es una herramienta principal que todos conocemos, que desde niños no lo hemos conocido, nos los han leído, lo hemos visto, nos han llamado la atención, es un primer acercamiento al mundo de las historias, de incluso de la expresión artística por parte del niño, y bueno, bien usados son una herramienta fundamental y muy importante para la transmisión de aprendizaje y de conocimiento, como digo, desde la más tierna infancia, y además dejan un pozo de conocimiento quizá un poco subyacente, ¿no? Ya que, bueno, nuestros padres, nuestras madres nos leen ese cuento desde pequeños y ya vamos teniendo ahí conocimiento que creemos que, bueno, el niño quizá no aprende, pero sí que aprende y deja ese pozo ya desde pequeño. Está demostrado que los niños que tienen padres que le leen cuentos desde pequeños, pues tienen unos mejores aprendizajes que los niños que no reciben ese trabajo, digamos, paternal en esa primera infancia. Entonces creemos que poner en valor los cuentos sería una herramienta importante para el aprendizaje. Como dijo una compañera nuestra, en un mundo actual en el que todo lo que trabajamos son TICs, todos son herramientas informáticas, todos son aplicaciones móviles, bueno, pues pensamos que quizá volver a trabajar lo tradicional, volver a trabajar algo tan simple como un cuento, puede resultar algo revolucionario, ¿no? En una etapa en la que todo tiene que ser muy interactivo, muy llamativo, con muchas imágenes y muchos colores. Bueno, pues creemos que un cuento pues, sigue siendo una herramienta vigente, muy potente, y como ahora veremos, se le puede sacar mucho partido y puede ser una herramienta de aprendizaje muy interesante. Por tanto, el objetivo principal sería poner en relevancia esta herramienta, que sería el cuento, como un elemento didáctico, más concretamente en el área de la didáctica de ciencias sociales. Y bueno, pues luego otros objetivos más específicos, como por ejemplo conocer series de cuentos y sus aplicaciones en el aula, o promover recursos didácticos y analizar las obras seleccionadas. Es decir, decir que por espacio aquí, tanto aquí como en el texto, no hemos podido poner en valor todas las realizaciones que hizo el alumnado, así que hemos puesto solo 4 de ellas, pero bueno, nos dejan ver un poquito la idea que queremos transmitir con esta propuesta. Por tanto, ¿qué se buscaba con la metodología? Bueno, pues ya hemos dicho que poner en valor el uso de cuentos como esa herramienta didáctica, en este caso para trabajar con el alumnado del segundo curso del grado de educación primaria en la Universidad de Granada. Entonces, bueno, queríamos aprovechar una especie de pequeño vacío, que no es un vacío como tal, pero ya que nos dice el currículum, en el caso de España, que en el primer ciclo de educación primaria todavía no hay contenidos como tal. No se explica, en el área de ciencias sociales no se explica todavía historia, ni Roma, ni la prehistoria, ni se explica el arte, ni se explica el patrimonio, ni la geografía. Con lo cual, esos primeros cursos de educación primaria creemos que los podemos utilizar una especie de puente con la educación infantil, y que podemos aprovechar para utilizar esos cuentos que se utilizan ya en educación infantil como ese puente a conocimientos en la etapa de educación primaria. Y bueno, puesto en valor que hay muchísimos cuentos, muchísimas obras que están enfocados no solo en la etapa de infantil de 0 a 6 años, sino también en la etapa de primaria, pues lo que buscábamos era que nuestro alumnado conociera, seleccionara esos cuentos. Eso sí, tiene que tener una relación con el mundo de las ciencias sociales, geografía, historia del arte, aunque es verdad que en el currículum español también se transmite esa conexión en el área de ciencias sociales también con la parte de ciencias, con lo cual algunas aportaciones del alumnado eran más de ciencias naturales, pero bueno, también las hemos incluido. Y lo que buscábamos, como decíamos, era que el alumnado seleccionara esas obras, 3 obras en concreto, un cuento, digamos, de tipo tradicional, un cuento con solapas o un cuento de carácter interactivo. Y bueno, pues les pedíamos que analizaran la obra, que hicieran una apuesta de valor de su moraleja o de su aprendizaje, si lo hubiere, que analizaran las ilustraciones o los elementos manipulables, ¿no? Como eran de atractivos para el niño. Y bueno, si están bien adaptados o no para la edad a la que iban indicados, o si se podían poner en valor en otras edades, en otros grupos de edades diferentes. Por tanto, la idea principal de esta propuesta es que está adaptada curricularmente, como decíamos, al uso en primer lugar para nuestro alumnado de grado de educación primaria,
pero también está pensada para que ellos puedan transmitir ese conocimiento que aprendan a su futuro alumnado, eh, ya cuando sean futuros docentes, ¿no? Como hemos dicho, bueno, pues se basa en la puesta en valor de esos cuentos que pueden ser utilizados en ese primer ciclo en concreto de la educación primaria en el área de ciencias sociales, aunque también hemos dicho, algunas se escapan a las ciencias naturales. Y bueno, también pues se van a trabajar una serie de ideas muy importantes en el desarrollo global del niño, como sería la siguiente. Vamos a verlas una por una. Obviamente vamos a hacer un pequeño paréntesis, una puesta en valor. Hay mucho publicado. Les remito, si les parece interesante, a la publicación del texto final sobre los cuentos como un elemento didáctico. Ya hemos dicho que adelantamos cosas como que, bueno, favorecen relación padre-hijo o lector educando con esa transmisión de cuentos, ¿no? Que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? De mucho mejor que leerlos e interpretarlos, hacerlo justo a la hora de dormir los niños, porque se crea una simbiosis muy importante entre padre-hijo, madre-hijo, y consigue mejor aportación. Ya hemos dicho que los cuentos son muy importantes, transmiten conocimientos, transmiten ideas, transmiten los primeros estereotipos sobre la historia, sobre el arte a los niños, ¿no? Los primeros modelos artísticos, modelos de vivencia de otras épocas. Y bueno, creemos que ya decimos que es una herramienta fundamental y que se puede trabajar perfectamente todavía en este primer ciclo de la educación primaria. Otra parte importante sería el trabajo manipulativo y el desarrollo psicomotor, ¿no? Hemos dicho que uno de los dos de los tipos de cuentos que le hemos pedido a nuestro alumnado que buscaran eran cuentos con solapas y cuentos de carácter interactivo manipulativo, ¿no? Que tuvieran esa capacidad en la que el niño no solo ve, porque normalmente esta etapa ya empiezan a aprender a leer, pero no solo se los leemos, sino que incitamos a que el niño sea el que manipule el libro, levante la solapa, interactúe, los libros pop-up pues que los abran. Hay libros electrónicos que, bueno, hay que trabajar con algún tipo de herramienta para buscar la resolución. Bueno, pues esa puesta en valor de esa parte más, digamos, curiosa, ¿no? De investigación, pues también creemos que es un acicate importante para el trabajo manipulativo y para el desarrollo motor, tanto de motricidad fina como gruesa, en este alumnado que está dando sus primeros pasos en la educación primaria. Otra parte importante que trabajamos en nuestro departamento, especialmente me gusta dedicarle un espacio en mi asignatura a la pedagogía de la curiosidad, que ya puso Verlaine en su momento, los hermanos Mau y Mau han trabajado también mucho, ¿no? de la década de los años 60, es, bueno, pues como la curiosidad, los elementos curiosos en todas las etapas de educación, de infantil, primaria, secundaria, incluso universitaria, como decía, yo las suelo utilizar mucho en mis clases, ¿no? Como a veces contar una parte, una curiosidad, una anécdota, fomenta el aprendizaje y hace que el alumno se sienta mucho más intrigado, ¿no? Cuando contamos cosas curiosas, que la propia parte que estamos contando, digamos, del aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo se puede trasladar esto a los cuentos? Bueno, pues como decimos, los cuentos con solapa, los cuentos manipulables, favorecen la curiosidad del niño a, bueno, no solo saber cómo continúa la historia, sino cómo yo puedo trabajar para aprender la historia, ¿no? Cómo puedo levantar la pestañita, cómo puedo desplegar un papá, como decía, o cómo puedo interactuar, a veces pues esos cuentos más de carácter manipulativo o interactivo, como puedo, pues bueno, utilizar la herramienta, abrir la llave para pasar de página, ¿no? Ese carácter de curiosidad también fomenta el aprendizaje mucho más que si fuera un cuento normal y corriente, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de los cuentos que se han seleccionado pues van en esta línea, ¿no? Entonces, como hacíamos, aquí vamos a una imagen, por ejemplo, bueno, pues de la línea pop-up donde está, que trabaja mucho las pestañas para que el niño investigue, para que el niño aprenda. Si es verdad que esta línea es más para infantil que para primaria, pero es un ejemplo de cuento con solapas que simplemente queríamos destacar, ¿no? Como decía antes, ¿qué es lo que se buscaba en esta intervención? Bueno, pues la puesta en valor de las reacciones del alumnado en esta temática. Es verdad que el alumnado entregó 20 trabajos, ya que solían trabajar en grupos. Entonces, bueno, que fueran muchos más alumnos, si fueran varios grupos, ese se vio reducido a una entrega de 30 trabajos en total. Como se decía antes, se buscaba que buscaran cuentos de carácter, digamos, tradicional, cuentos con solapas o pop-up y cuentos más de carácter más manipulativo, que hemos dicho, cosas quizás más interactivas, ¿no? Una que se planteaba eso, bueno, pues ya hemos dicho, buscarlos temáticamente en el área de ciencias sociales, analizar la historia, buscar si hay moraleja, si no lo hubiera, a veces no tiene por qué haber moraleja, ya veremos que algunos cuentos no lo tienen. Ver a qué edad iba dirigido, si la puedo utilizar en mi aula como elemento de aprendizaje, es decir, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden sacar de información
en lo que se refiere al uso de estos cuentos, ¿no? Es verdad que ya hemos dicho antes que no podemos poner aquí los 20 las 20 realizaciones del alumnado, vamos a poner a seleccionar 4 principalmente, ¿no? Aquí vemos una figura, por ejemplo, de un cuento de carácter normal o tradicional que sería España en mapas, ¿no? Donde, bueno, pues podemos ver que se ve, pues en este caso la Comunidad de Madrid, ¿no? Y con sus elementos principales, tanto arquitectónicos, de tradiciones, gastronómicos, ¿no? Entonces, bueno, pues como ese cuento pues puede ser una forma mucho más atractiva de que el niño aprenda cosas sobre el resto de España, ¿no? Sobre los mapas de España. En este caso, con sus tradiciones, su cultura, ¿no? A través de los cuentos, que pueden ser forma mucho más atractiva que simplemente explicárselo en clase, ¿no? Otro cuento sería Gira al Mundo, de Cathy Hayward y Craig Sutherland, en el que, bueno, pues como dice aquí, es un libro interactivo que invita a los niños a girar ruedas y solapas para explorar diferentes partes del mundo, ¿no? Una especie de ruletita en la que, bueno, pues se utiliza de nuevo la exploración, la curiosidad para conocer algo, ¿no? Entonces, como decimos, creemos que eso es una forma de aprender que deja un pozo mucho más duradero que simplemente, pues, un libro de texto, ¿no? O que nos cuenten una historia o que la señor el profe nos cuente la misma temática, pero sin el cuento. Otro ejemplo que queremos destacar en este caso sería un cuento de carácter tradicional que se llama La historia del mundo para niños. Pues bueno, pues obviamente está más enfocada ya para primaria que para infantil. Sí, quizá tiene incluso más relación con un libro de texto que lo que sería un cuento como tal. Bueno, pero aquí aparecen cosas como la aparición de la escritura, la epopeya de Gilgamesh o cómo era la vida en el antiguo Egipto, incluso utilizando recursos como la propia pirámide, que bueno, todos sabemos que en este caso las grandes pirámides eran enterramientos para los grandes faraones, pero bueno, él aprovecha para hacer un recurso como sería una pirámide de población, ¿no? Una pirámide de estratigraficación de los tipos de población, ¿no? Desde los campesinos hasta el rey, ¿no? Bueno, pues como vemos son herramientas que pueden transmitir conocimientos mucho más atractivos para el alumnado, no ya solo el nuestro, sino a sus futuros alumnos en la etapa de primaria. Por último, hemos destacado otro elemento, en este caso sería enciclopedia prehistórica de los dinosaurios, donde además de comentar un poquito pues, cómo era la vida de los dinosaurios, cómo que comían, cómo vivían, dónde vivían. Bueno, pues son libros de carácter pop-up desplegable que al abrir, pues se forman en 3 dimensiones la figura de los dinosaurios. Ya hemos dicho que esta quizá pega un poco más a la parte de ciencias naturales, pero bueno, según el currículum se conecta con la etapa de conocimiento del entorno, conocimiento del medio. Así que la hemos incluido también como una muestra de las obras que se pueden ver en esta actividad. Entonces, bueno, pues creemos que con estas 4 obras podemos poner un poco en valor lo que sería la realización del alumnado en esta actividad. Así que para ir concluyendo, bueno, pues creemos que claro que ayuda a desarrollar el aparato motor, la motricidad tanto fina como gruesa, que es un estímulo para el aprendizaje, también para el desarrollo cognitivo, que favorece la exploración, ya lo hemos visto, con esa ganas de avanzar, de conocer, de explorar el libro, de seguir avanzando, y que fomenta ese vínculo entre padre e hijo, maestro y alumnado, a la hora de transmitir estos cuentos, que ya hemos dicho que es mucho mejor interpretarlos, darle una vivencia, que solo leerlos, y que creemos que es una herramienta de conocimiento brutal, muy importante, que se puede aplicar en la etapa de infantil, que se puede seguir aplicando en esa primer ciclo de la etapa de primaria, y que bueno, que creemos que hay que hacer una puesta en valor de las herramientas tradicionales, que no todo sea tecnología, no todo sea móviles, no todo sea ordenadores, y que bueno, que la tradición también está ahí para ayudar a aprender y para mejorar la educación de tanto nuestra como de nuestro alumnado y de su futuro alumnado. Así que por mi parte nada más, muchas gracias, espero que les haya parecido interesante y les remito al texto final cuando esté publicado por si están interesados. Muchas gracias.